Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Arranca un nuevo Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio, una nueva edición de este programa que es nada más que una entrevista y es mucho más que una entrevista. Desde Córdoba les saludo, soy Emanuel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi compañero que llega desde Berazategui, está saliendo, porque este programa se hace así, desde dos lugares diferentes, porque pintó. Desde Berazategui, el señor Luis Sarranz, ¿cómo le va? Hola Emma, muy buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este nuevo Fuera de Contexto. El gusto de saludarles como cada sábado en esta aventura de la entrevista, de la conversación. Y hoy realmente con una entrevista que no podíamos dejar pasar, que no podíamos dejar de hacer, casi como una obligación, un imperativo ético. Así es cuando hablamos de disputar agenda, de discutir agenda, me parece que también quienes tenemos la posibilidad, al menos en este humilde espacio de 2 horas en el Destape Radio, tenemos que responder a este mandato de salir a discutir por las cosas en las que creemos, obviamente, y por las cosas que creemos que deberían haber ocupado un poco más de espacio en todos los medios, en los amigos y en los que no. Un tema que fue pasado por alto a pesar de la gravedad que suponen los hechos que convocan esta charla, ¿no? En unos minutitos nada más vamos a darle la bienvenida a Cecilia Comerio, nuestra entrevistada del día de hoy, candidata a concejales en San Nicolás, ex senadora de la provincia de Buenos Aires, está a cargo del puerto de San Nicolás y víctima de un ataque en su vivienda. 4 tiros recibió la semana posterior a las PASO, así que bienvenida a esta botella al mar para intentar no dejar pasar por alto este episodio tan deleznable. Así es, en un ratito vamos a estar conversando con Cecilia Comerio. Quédense, así conversamos sobre esto que está sucediendo en Argentina y a lo que los medios por ahí no le prestan tanta atención. Hay un clima de violencia política inaceptable para un sistema democrático, inaceptable para la democracia que hemos logrado construir en tantos años y con tanto esfuerzo. Hay que agradecer también a todos quienes nos ayudaron a tener tantísima repercusión con el programa del sábado pasado, la conversación con la compañera Milagro Sala, que dio vueltas por todos lados. Varios oyentes la compartieron en las redes sociales y nos la agradecieron. Tuvo mucha repercusión también la versión escrita publicada por los amigos de contraeditorial.com. Hubo un extracto también de la entrevista publicada en el portal del Destape. Muchas gracias por ayudarnos a difundir la lucha de la compañera Milagro Sala y de la Tupac. A quien les mandamos un fuerte abrazo, a Milagro, a los compañeros y a las compañeras, porque siempre su palabra, su reflexión es muy pertinente, necesaria, y además porque siguen resistiendo cada día, todos los días, todas las horas, esta injusta detención como presos y presas políticas. Recuerden que si se la perdieron a la entrevista con Milagro Sala, la pueden escuchar en nuestros canales de YouTube y Spotify. Nos encuentran como Fuera de Contexto Radio. Les recomendamos en YouTube, por ejemplo, usar el hashtag Fuera de Contexto. Es mucho más fácil encontrar todas las entrevistas que hemos hecho en este gran ciclo, en este ciclo de esta gran radio. Lo de gran, bueno, corre por mi cuenta, digo yo, que bueno,
bueno, a mí la verdad que me gusta el programa, que si no, no lo haría. Bueno, y en ese mismo hashtag que referenciabas, fuera de contexto, en Twitter vamos intercambiando también comentarios sobre la entrevista, sobre la entrevistada, sobre desde dónde nos escuchan, como para ir armando también ahí una serie, un canal de comunicación que extiende el de la propia radio. Si te parece, empezamos a escuchar un poquito de música y después viene la entrevista con Cecilia Comerio, candidata concejala en el partido de San Nicolás. Fue 2 veces senadora en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, militante de la Cámpora, y está a cargo actualmente del puerto de San Nicolás, que es una historia que vale la pena conocerse también. Si te parece, arrancamos con Babasónicos, La Izquierda de la Noche. El tema nuevo de Babasónicos suena en esta tarde aquí en el Destape Radio. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Préstame unos minutos para que te muestre con palabras lo que me sucede a mí. La noche es un país imaginario donde lo insignificante luce como joya envuelta en humo, donde más es más y todo se desea más. Me enamoré de la noche hizo sabor artificial. Y si me di cuenta no lo supe. Ese de la izquierda de la noche.
Yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Llegó entonces el momento aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio, de presentarles a la entrevistada del día. Es candidata a concejal en San Nicolás, ex senadora de la provincia de Buenos Aires por la segunda sección electoral, es presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, es además una militante de vasto recorrido, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tenemos el gusto de poder conversar hoy con Cecilia Comerio. Muy buenas tardes y bienvenida al programa. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, a la audiencia. Gracias por la invitación. La verdad es que es un orgullo poder ser parte del programa y poder compartir con ustedes un rato. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros también por este tiempo. Bueno, queríamos comenzar abordando una cuestión que nos preocupa y nos ocupa muchísimo, que tiene que ver con lo vinculado a esta agresión, a estos atentados, digamos, o a esta violencia política la cual fuiste parte. Bueno, en la semana posterior a las PASO denunciaste que habían baleado tu casa ahí en San Nicolás con 4 tiros, lo que representa, bueno, no solo un hecho inadmisible para la democracia, sino un episodio a todas luces condenable. Contanos qué pasó, qué respuesta tuviste del Poder Judicial, en qué situación se encuentra actualmente esa investigación. La verdad es que, así como lo describen ustedes, la verdad que yo que entiendo la participación política como una forma de debatir, discutir ideas, y nos sometemos a procesos electorales porque entendemos que la voluntad del pueblo es el que debe decidir en última instancia cuáles son las ideas que deben llevarse adelante. Fue toda una sorpresa. La verdad que les diría que fui cayendo en el tiempo con lo que fue sucediendo, porque por suerte, digo, lo único que yo rescato de esta situación es que nosotros no nos dimos cuenta en el momento que ocurrieron, digo, los impactos de bala, digo, nos dimos cuenta unos días posteriores, porque en mi casa estaban trabajando, estaban pintando y fueron los pintores los que descubrieron que estaban estas marcas. Y la verdad es que conforme fueron pasando las horas fuimos tomando la conciencia de lo que implicaba y de lo que había ocurrido. Primero porque es la casa de uno, donde vive con la familia, yo vivo con mi marido y con mi hija, que tiene 7 años, por lo tanto, una situación de mucha vulnerabilidad y de mucha, ¿qué decirles?, de mucha fragilidad. Y por otro lado, empezar a comprender que para algunos sectores la posición que uno puede tener en términos políticos, a las ideas que uno intenta llevar adelante, generen ese tipo de reacción, que no se puedan debatir en los ámbitos institucionales que existen y que terminen siendo a modo de represalia o de amedrentamiento, porque en definitiva, digo, lo que quisieron hacer es asustarnos, digo, más que eso no sucedió. Ahora, desde lo simbólico, es muy fuerte, digo, porque esto sucedió a 50 metros de la ventana de mi hija, con lo cual a uno lo deja en una situación de mucha duda y de mucha sensibilidad frente a lo que va sucediendo. Debo decir que la policía actuó más que bien, digo, se encontraron los restos de los 5 plomos, digo, fueron 5 balazos de un revólver calibre 32. Y nada, hoy está la investigación abierta. Yo le estoy pidiendo al fiscal que se avance, que se investigue. Digo, sabemos que va a ser difícil, digo, porque en mi caso yo vivo en un barrio que está frente a un espacio público y donde no hay cámaras. Digo, yo no vivo con cámaras, no vivo con seguridad, no pienso que me voy a levantar y que me va a ocurrir un hecho de este tipo. Por lo tanto, bueno, es difícil reconstruir lo que sucedió. Pero sí debo decir, por otro lado, que desde las fuerzas políticas de la ciudad, de los distintos espacios, bueno, también me acompañaron, digo, tuve el acompañamiento del presidente del Partido Radical, de un ex senador del radicalismo, de la actual senadora que representa a Juntos, pero que está dentro del espacio de la coalición cívica. Digo, para mí que
ellos, que no son del espacio nuestro, digo, nos acompañen y que repudiemos juntos estos hechos, me parece que es una forma de empezar a transitar lo que viene para adelante. Cecilia, está claro que hay un mensaje en esos disparos. Por un lado, que quiero preguntarte ¿qué crees vos que quisieron decirte con esos disparos? Y por otro lado, ¿qué lees vos ahí? ¿Cuál es el mensaje que vos lees? La verdad es que creo que viene hacia un sector de la... A ver, yo soy una persona que me incorporé a la política a través de Néstor Kirchner. Digo, yo soy una persona que no, por mi historia y mi familia, no veníamos de la participación política. Soy una persona que, a partir de lo que ocurrió en el 2001, en la Argentina, fui una de las tantas que fuimos a la Plaza de Mayo a pedir que se vayan todos, sin tener una afinidad política. Y fue la figura de Néstor la que a mí me interpeló en el momento de mayor crisis de nuestro país, donde yo estaba ya tramitando la ciudadanía europea e italiana, para ser más precisa, para irme de la Argentina. Digo, soy esa generación que se involucró en la política porque realmente entendió y comprendió que la política es una herramienta de transformación y que no puede estar resignada a determinados poderes económicos, principalmente. Digo, tiene que estar en manos del pueblo, con los errores que el pueblo pueda cometer, pero con la voluntad de la participación. Cuando suceden estas cosas, me suceden a mí o le sucede a algún compañero, en el caso de nosotros, digo, el compañero que me acompaña en la lista, digo, sería el segundo candidato a concejal, que es un médico que no estaba involucrado en la política, que decide a partir de lo que es la pandemia involucrarse, y a él 10 días antes de lo que me sucede a mí, le cortaron los cables del auto en la puerta de su casa, digo, algo pero muy perverso y también muy simbólico. Cuando suceden esas cosas, uno entiende que a determinados sectores que obviamente tienen cierta comodidad ocupando cargos de poder, no les molesta, y claramente no encuentran otra forma que decirnos a aquellos que tenemos la voluntad de transformar desde nuestras ideas, de que no es un lugar para nosotros. Digo, yo lo entiendo así, y entiendo que no es solo un mensaje para mí, sino para muchos pibes. Digo, mi trabajo es todos los días poder interpelar a los pibes para que no sean una Cecilia que en el 2001 pensaba irse del país, sino que crean que las cosas se pueden hacer. No importa dónde militen, digo, no importa dónde participen, pero sí con ánimo de saber que existe la posibilidad de cambiar las cosas. Es decir que los dos primeros candidatos, o sea, el primero y el segundo de la lista del Frente de Todos a concejal en el distrito de San Nicolás fueron víctimas de este tipo de hechos de violencia. Qué tremendo, ¿no? Sí, es tremendo y lo más perverso es que se naturaliza. Y pasan los días y te dicen, bueno, por algo habrá sido. Nosotros somos una ciudad que está muy sindicalizada, digo, porque es una ciudad, estamos ubicados en un corredor industrial, el corredor industrial más importante que tiene nuestro país. Entonces, no, porque ustedes tienen relación con determinados sectores y es como que nosotros somos el problema y los males de todo lo que sucede. Y en realidad yo estoy convencida de que hay intereses mucho más grandes que eligen estas formas para tratar de poner un freno y un límite. Y a veces nosotros mismos siendo de alguna manera casi cómplices de nuestros errores, pero en nuestros compañeros no hay ánimo de generar daño. Sí hay ánimo, digo, uno ha aprendido en estos años de disputa, de discusión, de debate, pero no, digo, aquellos que abrazamos el caso mío, el kirchnerismo, el peronismo, entendemos mejor que nadie lo que implican la defensa de los derechos humanos, la defensa de la participación política, la defensa de las ideas. Me resulta muy extraño ver que pueda venir por algún lado más cercano a nosotros. ¿Te parece que hay un hilo conductor entre los discursos de odio que emanan de dirigentes políticos de derecha y de medios de comunicación? Bueno, valga la redundancia en este caso, sí. Dirigente de derecho y medios de comunicación, y estos hechos de violencia que han ocurrido en San Nicolás, y no solo en San Nicolás, ¿no? Porque también recordamos el caso del diputado en Corrientes. Yo creo que sí, que además, a veces despiertan sentimientos que no se contienen, que no llegan a poder ser canalizados, y la única herramienta para enfrentar esas disputas es a través de la violencia. Creo que todo el tiempo están planteando
situaciones muy violentas y como forma de interpelar al otro. Lamentablemente, quizás en las comunidades como las nuestras, que somos ciudades del interior, de alguna forma nos vamos conociendo entre los vecinos y las vecinas y más o menos cada uno sabe su historia, pero sí se generan situaciones de odio y de bronca que no tienen correlación con lo que realmente representan determinadas personas o espacios y no incentivan el debate. A mí lo que más me preocupa en todo el tiempo es la falta de capacidad de debatir las ideas y la preocupación enorme con el poco valor que se le da a las instituciones. Yo fui senadora durante el gobierno de María Eugenia Vidal y una de las cosas más terribles que ocurrió para mí en esos 4 años tuvo que ver con el cierre del Senado. Las comisiones no funcionaban, los senadores no iban del espacio de ellos, no iban a debatir, se sentaban sus asesores. Lo hemos discutido un montón de veces, lo hemos charlado un montón de veces, y ese desprecio hacia la institución indirectamente es el mismo desprecio que tienen hacia la comunidad. Entonces, la forma de descalificar al adversario o al que piensa distinto desde un lado violento hace que se naturalice, y lamentablemente esto lo único que perjudica es a la sociedad en general, y la gente tiene un montón de problemas. Yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos la gran responsabilidad de poder interpelarlos, pero la sociedad está atravesada en lo diario por un montón de situaciones, ya sea personales, individuales, como colectivas, y si nosotros no tenemos la capacidad de interpelarlos, y por el contrario, funcionamos de forma reaccionaria y generamos la violencia como respuesta, y la verdad es que nos vamos a encontrar con una sociedad cada vez más difícil de poder encontrar puntos de encuentro. Hace un ratito mencionabas algo acerca de tu interés en interpelar a las juventudes para que participen. ¿Cómo fue la respuesta de las juventudes que te acompañan en la militancia o de las juventudes que te acompañan en la participación política frente a los ataques que sufriste? ¿Cómo respondieron los pibes y las pibas y les pibis que te acompañan? Y lo primero es miedo. Lo primero es que sienten miedo. Y uno empieza a mostrar que no hay que tener miedo, que además estas cosas nos tienen que fortalecer, pero uno lo ve también en los padres, en la familia. Empieza a generarse esa situación más, ¿cómo decirlo? Que la política no termina siendo, o el lugar de la unidad básica no termina siendo el lugar de encuentro, donde se baten ideas, sino es, che, ¿y a dónde estás yendo? ¿Y con quién vas? ¿Y va a ir Cecilia? ¿Y va a ir? ¿Y quién va a ir? Empezamos a plantearnos cosas que hasta hace unos días no nos planteábamos. Y quizás los pibes no son tan conscientes y quizás son mucho más impulsivos y reaccionan de manera de poner el cuerpo y salir y dar las discusiones, pero uno ve en el entorno que en el resto, en la familia, y ahí empiezan las grandes preocupaciones, porque yo soy hija de viejos que durante los 70 eran adolescentes, y mi familia nos involucró en política justamente por eso, porque la cultura era no te metas. Entonces, nada, es un debate constante que nos damos. A mí me preocupa mucho, y con los que más trato de hablarlo es con los padres, más que nada, para que no existan los miedos y que no se transformen en miedo. Eso, yo no tengo duda de que la juventud va a ir para adelante. Aun cuando esté en contra de algunas ideas, algunos proyectos, no tengo ninguna duda que va a ir siempre para adelante. Pero sí, los que tenemos más años empezamos a hacer recomendaciones que a veces no están tan buenas. Fuera de contexto. Labios y unisónicos, sin guión, sin destino ni dirección. Si me vas a hablar, déjame pensar. Oh no, aves, no, aves. Palabras que van derecho al diván. Hacete ver, por Dios, te va a hacer bien salir de vos. Si me vas a hablar, déjame pensar. Oh,
entiendo, no, no te entiendo, no, no te entiendo, no te entiendo, no, no te entiendo, no, no te entiendo, no, no te entiendo, no te entiendo, no, no te entiendo, no, no te entiendo, no, no te entiendo. Acerques, te escucho bien, no ves, déjame en paz, porque carajo no te vas si me vas a hablar, déjame pensar, no, no te entiendo, no, no te entiendo, no, no te entiendo, no te entiendo, no, no te entiendo. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Estabas escuchando No Te Entiendo, el nuevo lanzamiento de Científicos del Palo, que va sacando cada 15 días, creo, van saliendo un tema nuevo de los que van a formar parte de Justicialistas Volumen 2, el nuevo disco de la banda marplatense. Pasaba recién No Te Entiendo, seguimos aquí en Fuera de Contexto. Bueno, y tenemos momento de agradecer, como hacemos cada sábado, a quienes nos ayudan a poner al aire este programa en el Destape Radio. Sí, por supuesto, queremos agradecerle como cada sábado a los compañeros y compañeras de Hospica, la obra social del personal de los trabajadores y trabajadoras del cuero y afines, y aprovechamos también para enviarle un cálido abrazo al diputado nacional Walter Correa, secretario general de los trabajadores del gremio de la industria del cuero. Bueno, estuvo por distintos puntos del país, como cada semana, Walter, siempre con alguna reflexión pertinente respecto de la defensa de los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, habló sobre todos estos cambios que está viendo la Corte Suprema a partir de la renuncia de Elena Hayton del ONASCO, y dijo: no nos van a doblegar una monarquía judicial que opera contra los derechos de los trabajadores, otra vez pidiendo a su vez la importancia del voto en las próximas elecciones, porque recuerda claramente que la oposición está a 7 votos de reformar la Constitución. Recuerden que pueden leer las versiones escritas de las entrevistas de Fuera de Contexto en el sitio de la revista Contraeditorial, que está publicando, como decíamos, todas las entrevistas, y además publica notas súper interesantes, y además está saliendo en papel. Desde hace un tiempo ha vuelto a los kioscos. No se pierdan la última edición de Contraeditorial. En la nota de tapa se titula Pueblo o FMI. Escribe Roberto Caballero, compañero de la casa, amigo de la casa, por supuesto, lo escuchan todas las tardes en Fuerte y al Medio. Y escribe también Daniel Rosso, que pasó por Fuera de Contexto, y escribe Hernán Brienza, el titular del Instituto Nacional de Capacitación Política, que también pasó por Fuera de Contexto. También pasó por Fuera de Contexto. Debe haber algo entre Contraeditorial y Fuera de Contexto.
Sí, una hermandad. La logia contradictorial fuera de contexto. Bueno, qué impactante escucharla a Cecilia porque nos obliga a no naturalizar estos hechos, ¿no? Que de alguna manera muchas veces los discursos de odio son banalizados, son pintorescos hasta que dejan de serlo, hasta que pasan situaciones como estas, como la de Corrientes, que nos ponen una señal de alarma respecto de la defensa de la democracia. Viste que hay como una primera línea de defensa que es el sarcasmo, la ironía, burlarse un poco de los discursos de odio, inmediatamente los relacionamos con el nazismo, con la dictadura y jajaja, mirá estos fachos. Y creo que el chiste se termina cuando tenés 4 balazos en la fachada de tu casa. Digamos, yo si me pongo en ese lugar me parece algo terrible, ¿no? Porque, bueno, en tu casa viven tus hijos, viven tus hijas. Y además, niños. Tremendo que el segundo candidato también haya tenido un atentado sobre su auto, digamos, ¿no? Ya revela un clima denso que ajeno a cualquier situación democrática. Absolutamente. Vamos a seguir conversando con Cecilia Comerio. Tenemos toda la tarde, bueno, hasta las 18 los acompañamos aquí en el Destape Radio. Quédense porque hay mucho más. Ahora les invitamos a seguir escuchando música. Atención con este proyecto de neotango y electrotango argentino, creado y liderado por Max Masri. Se llama Tangueto y han grabado una versión muy interesante del clásico de Astor Piazzolla, Fuga y Misterio. Atención con esto, a mí me resultó muy interesante, ojalá a ustedes también les guste. Fuera de contexto, todo se presta.
no logramos lograr ese logro. Fuera de contexto. Un programa muy logrado. Seguimos en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Cecilia Comerio, es presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás. Ahora en unos minutitos vamos seguramente a conversar sobre ello. Es también candidata a concejal en ese distrito de San Nicolás, ex senadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y hablamos de este hecho a todas luces repudiable. Justamente hace unas semanas te recibió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, comentabas también la solidaridad que hubo de otros espacios políticos, por supuesto también el repudio de diversos dirigentes del Frente de Todos. Pero, sin embargo, a mí por lo menos me queda la sensación, lo mismo cuando en el hecho que pasó en Corrientes con el disparo a un diputado provincial, de que el repudio, digamos, de los dirigentes y de las dirigentes no termina de ser unánime, ¿no? Hay sectores incluso que guardan silencio, dirigentes nacionales que guardan silencio al respecto, y estos hechos, como vos decías, una vez que se naturalizan, bueno, parece que no hay vuelta atrás. ¿Vos considerás que hace falta una reacción más enérgica de la dirigencia para condenar estos hechos? Yo creo que no deben dejar de ponerse en agenda como algo totalmente repudiable. Yo la verdad que recibí llamados de muchísimos compañeros y compañeras con mucha responsabilidad. Obviamente, como vos lo decías, el gobernador a menos de 24 horas de lo ocurrido, yo me estaba recibiendo en La Plata con un montón de escenarios que también se estaban dando. Digo, había un proceso en la discusión política que también era importante. Y yo creo que el gran problema de estos hechos en particular tiene que ver cuando nosotros mismos los naturalizamos y no dejamos de verlos como un gran problema no para mí, digo, y no para un espacio particular, no para San Nicolás, sino para el resto de la política. Esta cuestión que ustedes me planteaban con la juventud, con la sociedad. Yo pongo este ejemplo, digo, si a mí, que yo soy una dirigente que de alguna manera tengo cierta trayectoria reconocida en la ciudad, que estoy al frente de la gestión de un puerto, se atreven a balearme la casa, imagínense aquel ciudadano de a pie que tiene un kiosco, digo, y pretende llevar adelante su negocio. Es decir, estamos transmitiéndole a nuestros vecinos y vecinas que las disputas se resuelven de manera violenta, digo, porque no hacemos otra cosa más que decir, uy, nos horrorizamos, pero no tomamos decisiones de fondo. Yo, digo, me presenté como particular damnificada en la causa que está investigando el fiscal que tengo a cargo, porque pretendo que la investigación continúe. Digo, aunque me digan a mí que no existen suficientes pruebas sobre cómo allanar o cómo encontrar al responsable, sí necesitamos que estas cosas no queden en la nada. Y si hay que tomar decisiones, digo, de gestión que sea para adelante, digo, ya sea de mejorar los monitoreos de las cámaras, ya sea invertir en mayor patrullero, digo, porque digo, no deja de estar aislado de los hechos de inseguridad que vive nuestra ciudad, digo, y en nuestra sociedad. Yo no lo puedo disociar, digo, si por pensar distinto a mí me balean la casa, ¿qué pasa con aquel que, no sé, tiene un problema en un comercio, que tiene un problema familiar, lo resuelve a los tiros en esta ciudad? Porque la realidad es y empezamos a naturalizar cosas que empiezan por la política, pero después se trasladan al resto de nuestras vidas. Y digo, me parece que eso es lo grave de este contexto, digo, y por eso no se debe entender solo en términos de lo que tiene que ver con la participación política que lleva uno, sino como somos parte de la sociedad. Y en esa sociedad que queremos construir, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos y hacia dónde vamos. Y no es porque le pasa a un político, sino porque le va a pasar al resto de los ciudadanos, porque tarde o temprano las cosas se empiezan a replicar. Como hacemos un montón cuando tenemos la posibilidad de estar en lugares de gestión, tomamos decisiones para incluir a alguna minoría o acercar un derecho a mayores sectores. En este caso, cuando suceden
secuestrar cosas que son negativas, que son malas y que no las queremos replicar, también tenemos que dar el ejemplo desde la política. ¿Cómo vinculás este hecho que sufriste con la historia política de San Nicolás en particular? ¿Se relaciona de algún modo con la tradición de debate político en San Nicolás? ¿Es algo sorprendente? ¿Lo atás a una suerte de continuidad histórica? ¿Es algo rupturista? ¿Cómo lo interpretás en ese sentido? Los compañeros que tienen más años que yo recuerdan hechos de este tipo, en la cual en medio de las disputas partidarias, políticas, electorales, pero la realidad es que en los últimos 20 años no había ocurrido nada de este tipo de cosas. Digo. Sí podemos recordarlo en otras épocas y en otro contexto que creo que puede ser más asimilable con el resto de las localidades de la provincia de Buenos Aires, digo, y con formas que fuimos madurando todos, digo, ¿no? Pero la verdad es que un hecho de este tipo no ocurría, no era natural, digo, no era normal que se resolviera una disputa de esta forma. Lo complejo es cuando, asociando a lo que ocurrió muchos años atrás, terminamos naturalizándolo. Digo, a mí me preocupa esa parte, digo, y es lo que yo discuto por lo menos con los compañeros de mi espacio. Digo, bueno, está bien, puede haber ocurrido en un momento determinado de la historia, pero hoy no está bien. Digo, hemos madurado mucho como sociedad para volver para atrás. Y ahí sí yo lo asocio mucho con los discursos principalmente más radicalizados, donde se plantea la forma de la diferencia con el otro es eliminar al otro. Digo, hay discursos que son sumamente radicalizados donde yo pienso distinto, las cosas se deben hacer de distinta forma y la única solución es que desaparezca de la escena. Me parece que esa es la etapa que nos toca atravesar a nosotros y es una etapa donde también tenemos que madurar como sociedad, digo, y tanto la dirigencia política como también la sociedad en general. Yo siempre soy de la idea de que quienes estamos involucrados en la política y que tenemos cierta responsabilidad, somos el ejemplo y somos la guía de alguna forma de cómo llevar adelante la construcción de esta sociedad. Y tenemos la doble responsabilidad. Pero sí estoy convencida de que parte de nuestra historia a veces tiende a naturalizar cosas que no están bien. Te vuelvo a preguntar por tu ciudad, porque para quienes no vivimos en la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Córdoba, casi digo Carlos Paz, no sé por qué, es una expresión de deseo. Bueno. De deseo, sí. ¿No? Bueno, yo vivo en Córdoba, las últimas 2 veces que fue noticia tu ciudad, que fue noticia San Nicolás, fue el 9 de julio, noticia nacional, digo que nos haya llegado el 9 de julio por la manifestación del campo y luego con los atentados a tu domicilio. ¿Encontrás alguna relación con esto, entre estos 2 hechos? ¿Crees que tiene algo que ver que hayan vinculado a San Nicolás con esa identidad opositora al gobierno nacional? ¿Pensás que de algún modo se haya entusiasmado un cierto ánimo opositor como para envalentonar a determinados personajes a llevar adelante una acción de esta naturaleza? Mira, me cuesta encontrar una relación directa. Yo creo que la elección de la ciudad de San Nicolás para el 9 de julio fue más que nada por una cuestión de que quien el oficialismo aquí podía garantizar, imagino, determinada tranquilidad a la hora de manifestarse y también por la ubicación geográfica de la ciudad podía terminar siendo confluencia. Pero para ser honestos, San Nicolás es una ciudad que, si bien somos del interior de la provincia, nuestra principal fuente laboral está vinculada a la industria. Digo, nuestro partido, nuestro territorio es muy pequeño en comparación con el resto de los distritos, ya sea Pergamino o Ramallo, que tienen grandes extensiones. Nuestro nivel nuestro sector agropecuario, digo, es más pequeño. Me cuesta vincularlo, sí, lo que te puedo decir es que sí tuvimos la presencia de representantes a nivel nacional, que son los que exponen esos discursos más extremos, y que, que llevan a
quizás a encender algunos sentimientos más opositores. Pero también te soy honesta, en esos mismos días nosotros estábamos reunidos con los productores de mi ciudad, con los productores principalmente ganaderos, que estaban muy preocupados con este cierre de la comercialización de carnes, y estábamos analizando desde el puerto poder generar una forma de generar una faena para la comercialización del propio distrito. Digo, uno ve en esas grandes imágenes que obviamente se comunican para el resto del país, que se muestran, digo, que se movilizan, digo, a veces nos acusan a nosotros de choripaneros, pero ellos movilizan mucho y tienen buenos esquemas de movilización. Los productores de mi región estaban preocupados realmente por la situación de su producción, y estábamos generando con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia vínculos para poder trabajar para adelante. Entonces es como que son relatos, yo siento muchas veces más para la tribuna que para lo que pasa realmente en el distrito, lo cual no quiere decir que no incentive a algún sector que esté ahí latente, pero no me cuesta vincularlos directamente. Cecilia, te llevo más al terreno electoral. En las PASO, bueno, el resultado adverso en la provincia de Buenos Aires en general también se vio reflejado en San Nicolás, pero sin embargo en la lista de concejales hubo internas donde vos resultaste victoriosa. ¿Qué balance haces del resultado electoral en San Nicolás? Para nosotros fue una muy buena elección. Nosotros veníamos con discusiones dentro del espacio del Frente de Todos que quizás a veces costaba sintetizarlos en una única lista, y lo que terminó sucediendo es que las discusiones que no podíamos saldar en la mesa, bueno, fueran a través de las urnas. Para nosotros fue un saldo positivo, digo, aún con las diferencias de los resultados, digo, fue un saldo positivo, primero porque crecimos mucho los compañeros y las compañeras en esta experiencia, digo, son experiencias que hay que ponerle mucho el cuerpo, a veces uno no dimensiona lo que es una elección interna y lo que implica el esfuerzo, y la verdad que eso se puso en valor, el esfuerzo de cada uno y la disputa de ideas y de proyectos, que en realidad nosotros lo que más nos diferencia son los métodos que pretendemos o que tenemos cada compañero, porque nuestro objetivo es el mismo. Nuestro gran deseo es recuperar parte del gobierno, en este caso poder ocupar el Consejo Deliberante, poder tener una mayoría, si el pueblo nos acompaña, para poner en valor la institución. Yo lo conté mucho durante la campaña. El Consejo Deliberante de San Nicolás funciona los jueves cada 15 días a las 8:30 de la mañana, y las sesiones duran de 8:30 a 9 menos cuarto. Digo, es realmente un lugar, una cáscara vacía, donde no se discute absolutamente nada y se hace uso extremo de las mayorías para gobernar en función de las ideas del intendente, nada más. Nosotros lo primero que queremos recuperar es eso, y creo que la verdad es que el acompañamiento en el proceso electoral, digo, la gente nos acompañó. Si uno suma el total de los votos nuestros como frente a la cantidad de votos que obtuvo la lista oficialista, me fue mejor, digo. Entonces estamos muy contentos y muy esperanzados en seguir caminando y charlando con cada uno de nuestros vecinos, creyendo realmente que el camino tiene que ser no el de poner palos en las ruedas, sino simplemente en el de llevar y debatir ideas, que es lo que le falta a San Nicolás. El viernes se conoció que San Nicolás tiene un 47% de pobreza. Digo, somos 160.000 habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires. Y no es porque, y lo dice el INDEC, digo, y son números oficiales, casi el 50% nuestro de la población es pobre. Y son 7 puntos por encima de la media nacional. De la media nacional. Es tremendo. Estamos como, realmente uno tenía esta percepción, pero la verdad que el viernes cuando nos enteramos, realmente es preocupante, y es preocupante que no esté en la agenda de este gobierno las cuestiones que tienen que ver con la salud, lo social, el empleo, que ha tenido la gran capacidad de trasladárselo a la nación en la provincia, casi como si Axel o Alberto pudieran venir a San Nicolás y resolver los problemas de San Nicolás. Es algo muy, muy,
muy particular. Nosotros queremos ir a esa discusión porque ya en el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, San Nicolás estaba encabezando estos top a nivel nacional y a nivel provincial. Y lamentablemente seguimos en esta misma línea. Claro está que quienes nos gobiernan a términos locales ni siquiera tienen la voluntad de ir a discutir con el gobernador políticas de gestión para nuestra ciudad. Totalmente. Bueno, además vos hacías referencia al complejo industrial más importante, digamos, del país y por supuesto de la provincia, que exponga estos números en términos del mercado laboral refleja también la gravedad de la situación. En ese sentido, quisiéramos consultarte desde el municipio. Bueno, vos lo describías recién con absoluta claridad, pero digamos, ¿cuál es el intendente en este sentido? ¿Cuál es la postura que toma y las políticas que lleva adelante para favorecer, digamos, este escenario tan cruel? Miren, yo les voy a contestar de una forma. En el mes de mayo, fines de abril-mayo, nos enteramos por la rendición de cuenta, digo, que es el mecanismo por el cual se aprueban los gastos que tuvo durante el 2020 el gobierno municipal, que el intendente había ahorrado en el ítem que tenía que ver con la salud pública 1.100 millones de pesos. ¿Qué quiero decirles con esto? Digo, en plena pandemia, en el año más complejo para la Argentina, donde no hubo un solo intendente, un solo gobierno provincial, nacional, que no dispusiera todos sus recursos para enfrentar la crisis sanitaria que teníamos, el gobierno de San Nicolás ahorró. Y no ahorró 1 millón de pesos. 1.100, es decir, es una animalada, es una bestialidad, y así concibe la política. Entonces, y lo peor de todo, que voy a ser muy brutal en esto, arranca a gobernar el año de elecciones. Digo, ahora estamos arreglando las plazas, estamos poniendo en funcionamiento, digo, es mucha obra pública. Nosotros, este es un gobierno municipal que se caracteriza por la obra pública. Si eso lo tenemos que poner en acento, digo, la mayoría de la ciudad tiene red de agua, de cloaca, de gas, iluminación por LED, tenemos una hermosa costanera, un estadio único, autódromo, digo, en términos de infraestructura, es una ciudad que está en buenas condiciones, pero es muy desigual. Lo que ha generado estos años del gobierno, del actual gobierno, que está vinculado al macrismo, es una ciudad muy desigual, donde todo lo que tiene que ver con acción social, con salud, con empleo, con producción, no está en agenda. Entonces, imagínense que frente a las grandes crisis económicas de los 4 años de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri, más el año y medio que tenemos de pandemia, una ciudad industrial y comercial como la nuestra, que fue golpeada de lleno, nunca llegó a recuperarse y nunca se puso en agenda esos temas. 15 días antes de las PASO decidió, por una ordenanza, quitarle las tasas, disminuir las tasas a los comerciantes. Digo, 15 días antes de una elección. Entonces, la verdad es esa. Y a uno lo que más o por lo menos a nosotros lo que más nos interesa es discutir estas cosas. Digo, nosotros creemos que es necesario. En términos de pandemia, el gobierno provincial, a través del hospital provincial que está en nuestra ciudad, puso todos sus recursos a disposición. Pero aún así faltó, no alcanzó. Entonces, es importante que los gobiernos locales tengan un rol fundamental. Y nuestra gran discusión pasa por ahí. La ausencia en políticas que no tengan que ver con embellecer la ciudad. Fuera de contexto. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué.
Segunda hora en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. En un ratito seguimos conversando con Cecilia Comerio. Ahora es momento de seguir agradeciendo a la gente que nos hace posible poner al aire este programa, este ciclo de entrevistas en esta bellísima radio. Momento de agradecer al municipio de Morón. Agradecer y felicitar por sus 236 años celebrados esta semana. Bueno, hubo un recital a cargo de Nahuel Penisi en el cual convocó a más de 6.000 personas al aire libre, así que saludos y felicitaciones para todos y todas les morenenses. Bueno, el show fue en la Plaza General San Martín y previo a eso el intendente municipal, Lucas Gui, reconoció la labor de trabajadores esenciales durante la pandemia. Y atención porque continúan las actividades, los festejos del municipio de Morón durante todo el mes de octubre. Solo basta chusmear, fijarse en la página de Morón, del municipio, para estar al tanto de cada una de las actividades previstas. Otro municipio que está con muchos eventos muy interesantes y que nos ayuda a poner al aire este programa es el municipio de Merlo. Allí en el Teatro Municipal de Merlo, los jueves de octubre, ahora queda el jueves 14 y jueves 21, ahí está el ciclo Cultura por la Identidad, con música, teatro, danza, poesía, literatura, audiovisuales, conversatorios, a partir de las 19, los jueves 14 y 21 de octubre, allí en Colón 600, con entrada libre y gratuita. Está buenísimo este ciclo que organiza el municipio de Merlo junto al Festival Internacional Danza por la Identidad y al grupo Teatro por la Identidad, que está cumpliendo 20 años. Todo porque, ustedes saben, el 22 de octubre es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Es una efeméride que funciona en Argentina como homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. Desde la Dirección de Derechos Humanos de Merlo organizaron este ciclo Cultura por la Identidad y nosotros transmitimos la invitación. Por supuesto, y también nos sumamos a los saludos para les compañeros de ATE Capital, que bueno, en las múltiples actividades militantes que llevan a cabo cotidianamente y que tuvieron lugar esta semana, participaron junto a la CTA de los Trabajadores y a la CGT, acompañaron en Casa Rosada la presentación del proyecto de ley que garantiza la participación de los trabajadores en las comisiones mixtas de seguridad e higiene en los ámbitos laborales. La idea es que tenga su aprobación en el Congreso para que no haya más situaciones como las de, por ejemplo, Sandra y Rubén en una escuela en el conurbano bonaerense durante el Macri. Vamos a seguir conversando con Cecilia Comerio en un ratito. Les invitamos ahora a escuchar un poco de música. Esta semana, que fue la semana en la que la oposición no dio quórum para debatir la ley de etiquetado frontal. Ustedes saben, Juntos por el Cambio, o Juntos, o Cambiemos, o como sea que se llame ahora esa fuerza política que no es la dictadura, pero es la mejor banda de tributo a la dictadura que hay en Argentina, no quieren la ley de etiquetado frontal, se oponen al etiquetado octogonal, no quieren un octógono, quieren algo que sea más en homenaje a quienes deciden sus derivas políticas, quieren un pentágono. Estaría bueno como homenaje al jefe. Hay una canción de León Gieco, una nueva canción de León Gieco y Sergio Arau, que habla un poco de todo eso que comemos sin saber qué estamos comiendo. Alimentación.com. Fuera de contexto. Ácido clorhidrato, mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de vija y tartracina, goma, 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 goma. Ciclamato de sodio, sulfato ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propilgalato, clorofilina cúprica, espartame, hacer su fame. Proteínas
orgánicas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, gluconodelta de alcohol, jarabe de maíz, extracto seco libre de cloruro, maltodextrina, alta fructosa, disódico cálcico, palmito de retinol, cultivo láctico, guanilato de sodio, fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido graso, ácido láctico, ácido ascórbico, ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma quelian, goma de borrar. INS 300, INS 900, INS 1100, INS 200, INS 41, INS 121, INS 103, INS 127, INS 160. Monohidratos de dextrosa, fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio, todo libre de gluten, endulcorante, acidulante, secuestrante, gelificante, colorante, aromatizante, saborizante, estabilizante, mejorante, espesante, emulsionante. Grasas saturadas, monoinsaturadas, polisaturadas, grasas trans, grasas totales. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Seguimos en Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Estamos conversando con Cecilia Comerio, candidata a concejal por el Frente de Todos en San Nicolás, ex senadora provincial, y también por decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás, uno de los puertos más relevantes del país. En este bloque queríamos que nos cuentes un poco acerca de este puerto porque no se sabe mucho en el resto del país acerca de la importancia que tiene para la economía nacional. Contanos, ¿qué tareas se llevan adelante allí en el puerto y particularmente en el consorcio de gestión? Bueno, el puerto es un lugar maravilloso, digo yo. Mi gran tarea hoy es vincularlo con la ciudad, que es algo que es una deuda re pendiente. Los nicoleños y las nicoleñas poco saben del puerto. El puerto de San Nicolás, para quienes nos escuchan, es a diferencia de la gran mayoría de los puertos, es un puerto importador. Digo, nuestra mayor característica es que por nuestro puerto ingresa casi el 60% del fertilizante que se utiliza en la Argentina para la producción, no solo de la parte agrícola, digo, que conocemos, como la soja, el maíz, el trigo, sino también para las economías regionales, como en el caso de Mendoza con la uva, en el caso de Misiones con el tabaco, en el caso de Tucumán con el limón. Digo, desde aquí se distribuye el fertilizante hacia, me atrevería a decir, todo el norte de la Argentina. Tiene una característica San Nicolás porque no casualmente es el puerto especializado en fertilizantes. Lo que sucede aquí es que nosotros tenemos casi el 50% de la capacidad de almacenaje de ese fertilizante. El fertilizante que ingresa principalmente de Europa, algo de Estados Unidos y en una parte de Asia, ingresa por nuestro puerto y nosotros aquí se almacena. Tenemos temporadas altas, digo, nuestra temporada alta arrancó a fines de abril y termina en noviembre, donde ingresa la mayor parte del fertilizante.
yo siempre cuento esto porque a mí también me sorprendió cuando yo llegué al puerto. Digo, nosotros somos unos privilegiados porque en pleno año de pandemia el puerto de San Nicolás tuvo un crecimiento del 30% en la importación de fertilizantes. Por lo tanto, es un puerto que tiene una proyección a largo plazo muy importante, obviamente que necesita mejorar su infraestructura. Nosotros hemos venido a trabajar principalmente en esa línea, en mejorar la infraestructura que le ofrecemos desde el muelle, de los servicios de grúa y los servicios que se le prestan a las tripulaciones. Y San Nicolás tiene una particularidad más, a diferencia del resto de los puertos de la provincia de Buenos Aires, que me gusta decirla porque es cuando más me agrando, es que nuestro muelle es un muelle nacional. Entonces, aquí en el puerto de San Nicolás operan arriba de 60 empresas que prestan servicio de carga, descarga, de estiva, de los distintos tareas que se pueden desarrollar, y cualquier empresa que desea importar o exportar puede acercarse al puerto de San Nicolás, obviamente que cumpliendo los procedimientos que nos establece tanto prefectura como aduana, como SENASA, como migraciones, pero puede, cumpliendo los requisitos, poder importar o exportar mercadería. Nuestro muelle no está privatizado, nuestro muelle es público y es lo que venimos defendiendo hace mucho y poniendo en valor y resaltando. Me parece que es la fortaleza que hoy tenemos para adelante. Recién hablabas también de esta necesidad de dotarlo y de aumentar su capacidad en infraestructura y leímos que hace poco volvió a ingresar al puerto de San Nicolás una formación ferroviaria luego de 10 años. No sé, esto fue gracias por supuesto al plan de obras de reacondicionamiento del muelle, pero ¿cómo está operando con líneas ferroviarias? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo funciona? Contanos a quienes no conocemos el funcionamiento cotidiano de un muelle de semejante envergadura. Mira, ahí me parece que se mezclaron dos cosas. Una es, por primera vez en 10 años ingresó un Panamax, que es un barco de los que ingresan por el canal, los que tienen la capacidad, yo lo voy a explicar muy bruta porque no soy del sector, pero creo que la mayoría de la gente me va a entender, son los barcos que tienen un tamaño determinado que puedan cruzar por el canal de Panamá. Ah, bien, ahí va. Ese tipo de barco. Hacía 11 años que no venía a un puerto de San Nicolás y por primera vez vino a descargar fertilizante. La gran diferencia, para que se entienda, para aquel que nos escucha, es que esos barcos generalmente descargan por encima de las 40.000 toneladas y los barcos más pequeños traen un promedio de 25.000 toneladas como máximo. Entonces, en un barco, que es algo que también está ocurriendo a nivel mundial a raíz de la pandemia, que la mercadería tiende a moverse en buques de mayor porte, y es algo a lo cual nosotros nos tenemos que acondicionar. Por primera vez ocurrió y para nosotros fue todo un hito porque aún con la bajante del Paraná y con determinados contextos que se daban, el barco pudo ingresar, pudo operar y les cuento que ya llevamos 3 en lo que va del año y esperamos que hasta diciembre ingresen 2 Panamax nuevos. Y por el otro lado de los ferrocarril, nosotros ahí estamos trabajando junto con nuestras empresas permisionarias. El puerto de San Nicolás tiene 6 empresas permisionarias que obviamente la mayoría vinculada al fertilizante, que hacen que la estructura del ferrocarril permita esto que yo les contaba al principio, que el fertilizante de San Nicolás llegue a Tucumán de manera mucho más eficiente y más rápida. Lo que tratamos de ver es cómo podemos generar algún enganche comercial que nos permita de Tucumán al puerto de San Nicolás generar algún otro ingreso o alguna salida, ofrecer nuestro puerto como una alternativa. Nosotros generalmente sacamos fertilizantes y también arena, que principalmente va a la provincia de Mendoza. Pero ahí estamos trabajando. El puerto de San Nicolás no tiene un área comercial, nosotros estamos empezando a impulsarla porque entendemos que al sector privado siempre hay que motivarlo. Yo lo respeto, me gusta trabajar mucho con el sector privado, para nosotros es fundamental, pero sí considero, y también lo digo un poco riéndome, pero también lo he charlado muchas veces con los empresarios en términos personales, yo soy consciente que cuando tienen el incentivo del Estado o el acompañamiento del Estado hacia determinado sector, obviamente a ellos también se les hace más fácil. Y teniendo esta ventaja de que nos ha ido muy bien económicamente, bueno, creemos que podemos impulsar determinadas acciones que obviamente favorecen al privado, porque
también déjenme decir una cosa, digo, nosotros somos un consorcio que tenemos la delegado por parte del gobernador la administración de los bienes, ya sea de la tierra, que son 70 hectáreas, o la administración de las tarifas, de la atención en lo que es muelle. Pero no somos los que generamos empleo. Quienes generan empleo en el puerto de San Nicolás son los empresarios y por eso tenemos que trabajar muy vinculados y muy coordinados en las acciones, porque a mí lo que más me interesa es que ellos puedan seguir creciendo y que puedan generar más fuentes de empleo, digo, y que uno pueda acompañar ese crecimiento. Por eso resalto siempre la importancia de sostener un muelle nacional. Claro. Mencionaste dos cuestiones que me obligan a hacerte una pregunta. Por un lado, sí, la bajante del Paraná. Por otro lado, el tema de los fertilizantes. ¿Cómo ingresa la agenda ambiental en la gestión de un puerto tan importante para la economía argentina y que maneja una mercadería para muchos sectores muy polémica? Sí, claro que sí, y más polémica aún cuando yo te digo que nosotros estamos a 15 cuadras, 20 cuadras del centro, enfrente de nuestros barrios. Mirá, hasta nuestra llegada el manejo era muy desprolijo, la verdad es que debo decir que había muchas críticas por parte de los vecinos, de hecho sigue habiendo reclamos más que legítimos. Nosotros empezamos con una agenda ambiental que tiene principalmente que con preservar nuestro lugar de trabajo. Digo, nuestro lugar de trabajo también tiene deudas con nuestros trabajadores en términos ambientales que había que reparar. Y eso fue uno de los primeros caminos que trazamos. En segunda instancia, yo le pedía al gobernador que nos permitiera que se instalara una oficina de OPDS, que es el órgano de control de las políticas ambientales de la provincia de Buenos Aires, principalmente el área de fiscalización, que es aquel que controla y verifica que las empresas estén cumpliendo la normativa vigente. Tenemos hoy el acompañamiento de OPDS dentro de lo que es el puerto de San Nicolás, y también estamos planteando una agenda ambiental en términos de la vinculación con nuestros vecinos, digo, que tiene que ver con la limpieza, con la calidad del aire, la calidad de los lugares que nos rodean. Nosotros cuando llegamos en la zona norte había 16 hectáreas que eran un basural, que obviamente estaban fuera del uso productivo, pero no solo eso, sino que además habían hecho que los vecinos lo utilizaran para arrojar basura. Yo me acuerdo que cuando apenas llegamos al lindero a ese predio hay una empresa importante y a nivel nacional, y el gerente me lo pedía por favor que empezáramos a intervenir porque él veía con preocupación. Principalmente a veces se acercaba mucha gente, digo, en esta situación de la realidad social que tiene nuestro municipio. Veíamos muchos pibes de día y de noche, quizás jugando, quizás haciendo alguna aventura ahí, pero con un riesgo enorme. Esas 16 hectáreas estamos pronto a inaugurarlas porque las dejamos en un terreno totalmente limpio, con ánimo de que obviamente se radiquen empresas, pero también generar un espacio verde con la comunidad que para nosotros es fundamental. Estamos trabajando en la creación de un vivero con plantas nativas, en articulación también con la provincia, porque entendemos que tiene que haber desde el lado nuestro una ida y vuelta. Y también, ¿saben qué? Para mí es fundamental que la gente conozca el puerto y que conozca el fertilizante, porque a veces se construyen ideas, se construyen realidades en función de los intereses de otros y no de los intereses de todos nosotros. Entonces, poder acercar y poder mostrar y poder dimensionar la realidad que tiene el puerto de San Nicolás, cuáles son, obviamente, los aspectos negativos y los aspectos positivos que tienen, para ponerlos en valor, para nosotros es fundamental. Nosotros, una de las cosas que hicimos fue firmar un convenio con la universidad que tenemos aquí en la ciudad, que es la UTN, que miren la paradoja, es una universidad que está radicada en terrenos del puerto y que no tiene ninguna carrera vinculada a la actividad portuaria. Entonces, nada, esas son instituciones que para nosotros son fundamentales en, primero, auditarnos, porque obviamente es fundamental que ellos, con la preparación que tengan, nos puedan auditar, pero sí también que nos vinculen con la comunidad. Eso es en términos de agenda verde, que para nosotros es fundamental y principalmente para que no terminemos siendo nosotros mismos quienes nos expulsemos de la ciudad.
Y en términos de lo que me preguntabas de la bajante del Paraná, la verdad que lo vemos con gran preocupación. Es algo que, a ver, quienes vivimos a la vera del Paraná estamos acostumbrados a los ciclos del río, pero la verdad es que en tiempos es mucho mayor, digo, ya lleva más de 2 años la bajante, con lo cual tenemos una gran alerta. Nosotros estamos integrando la comisión hídrica de emergencia hídrica que armó la provincia. Obviamente que dependemos de una situación climática, dependemos de las lluvias, no hay otra alternativa, digo, estamos en esa situación esperando y deseando que llueva en Brasil, que es fundamental para que la cuenca del Paraná empiece a aumentar en caudal. Y nuestra gran preocupación está vinculada a las tomas de agua. Nuestra ciudad tiene tomas de agua a la vera del Paraná, digo, tomamos agua del río para potabilizarla, y es un gran signo de alerta que nosotros hoy estamos atravesando, porque uno sabe que en términos económicos o en términos operativos va a generar perjuicio, pero el mayor perjuicio creemos que está vinculado a la población y al acceso al agua. El siestero de los sábados. Fuera de contexto. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado.
Último bloque de Fuera de Contexto aquí en el Destape Radio. Estamos conversando con Cecilia Comerio, ex senadora de la provincia de Buenos Aires, candidata a concejal en San Nicolás, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolás. Cecilia, casi al inicio de la entrevista nombraste enseguida a Néstor como una referencia, como una marca identitaria, ¿no? en tu vida, en tu historia militante. Y luego, en los primeros minutos, también contabas que sos de la generación que en algún momento planteó dejar el país previo a la llegada y la erupción de Néstor. ¿De qué aspecto de Néstor fue transformando tu vida de manera tal que pasases de ser en ese momento muy joven y seguramente adolescente, queriendo o buscando una expectativa fuera del país, hasta convertirse en la actual dirigente política que sos? A mí me cuesta mucho porque a mí me pasó con Néstor que tuve la oportunidad de verlo 2 o 3 veces de cerca y ni recuerdo claramente qué hablamos. Imagínense el nivel de nerviosismo, de ansiedad, de todo lo que se me juntó en ese momento. A mí me pasaba y me pasa cada vez que me acuerdo de él, es que me generaba esa situación de que si no se puede es porque vos no querés, ¿sí? Y vamos a trabajar, y vamos a poner el cuerpo, y vamos a salir para adelante, y nada de, quejarse. Yo lo conocí en una situación de queja, yo lo conocí cuando era precandidato a presidente, y fue a La Plata. Yo estaba estudiando en La Plata Ciencias Políticas y fue a dar una charla y nosotros fuimos a decirles con un grupo de amigos y de compañeros de la facultad que eran todos lo mismo, que todos los políticos eran lo mismo y que se vayan y que se dejen de joder. Y él nos dijo, si quieren que nos vayamos, a ver, está muy lindo todo lo que dicen, pero si ustedes no se involucran y no pretenden cambiar las cosas, va a seguir pasando lo mismo. Y yo a partir de ahí me fui involucrando y fue sucediendo. Y para mí Néstor es eso, es la esperanza continua. Para mí fue un antes y un después en mi historia como militante y me pasa algo muy loco que hoy a veces se los cuento a ustedes y muchas veces se los cuento a los compañeros y a las compañeras. Y yo cuando empecé a militar iba mucho a la biblioteca del Partido Justicialista en La Plata porque me gustaba, porque encontraba libros y me encontraba con compañeros mayores que me contaban historias de Perón, que yo a Perón no lo había conocido y quizás no me había interpelado de la forma que me interpeló Néstor. Y decía, wow, cuánto amor que tiene esta gente por un líder, ¿no? Y hoy me pasa que cada vez que me encuentro contando la anécdota personal de Néstor, me siento ese abuelo mayor al cual yo admiraba y me enamoraba del discurso, me enamoraba de su historia, de su relato. Néstor para nosotros fue eso, no menor a Cristina, yo siempre con Cristina tengo otro afecto y otro cariño, para mí Cristina es la conducción, es el camino. Néstor era más el volcán que uno sentía de transformar. Y nada, soy esa generación que me enamoro todo el tiempo cada vez que hablo de esos momentos y pretendo transmitir lo mismo. Creo que nuestro gran desafío, uno al margen de las responsabilidades institucionales que tiene y las responsabilidades que nos han dado, porque también si una piba como yo, que no venía de la política, que su familia no estaba vinculada a la política, que se involucró un día creyendo y sosteniendo una idea, de la noche a la mañana se convirtió en senadora por una decisión política, no de casualidad, fue una decisión política que los jóvenes nos involucráramos en política. Tuve el honor de ser 2 veces senadora por la provincia. Debemos un montón, por lo menos a las generaciones que vienen para adelante, de que nunca pierdan la esperanza, de que nunca pierdan las convicciones. No importa de qué lado estén, a mí no me importa, de qué idea defiendan. Lo que sí defiendan a su ciudad, a su provincia, a su país, porque no hay nada más maravilloso que luchar por los deseos y por las ideas que uno tiene. Y esos deseos, ideas que vos tenés, ¿cómo se fueron consolidando? ¿Cuáles dirías vos que fueron los hitos que te fueron haciendo peronista? Mirá, la verdad es que yo creo que el momento del antes y el después, cuando uno pasa de la militancia y la participación política al decir, sí, me voy a involucrar en serio, tuvo que ver la discusión con el campo, la 125, eso para mí fue un antes y un después en lo que tenía que ver con mi vida.
Y después hay momentos donde uno entiende la participación política como una actividad más y que va y que impulsa y te toca hacerte cargo de una responsabilidad y ahí no tenés vuelta atrás. Es muy particular, digo, quizás esto es muy personal mío, pero yo tenía una cuestión con la militancia y con la participación como en mi esencia, digo, era parte de mi actividad, de mi vida, digo, yo podía tener otra actividad y tenía que estar militando y tenía que estar haciendo cosas. Y cuando me tocó asumir una responsabilidad, fue como un antes y un después. Ahí hubo que recargar y ir a fondo. Y de medidas te podría decir un montón que me interpelaron, pero en realidad, ¿sabes qué es lo que siempre me permitió el espacio donde milito, la conducción de Cristina? Fue debatir. Viste que muchas veces te dicen que nosotros somos... Pues yo soy militante de la Cámpora, digo que repetimos y que somos soldaditos y toda la historia. Y el lugar donde yo me formé es un ámbito de discusión. A veces se gana, a veces se pierde, a veces tenemos más suerte, a veces menos suerte, pero de mucha constancia, de mucho esfuerzo, y un esfuerzo siempre puesto en la construcción de la organización política, digo, como base para poder disputar los proyectos que uno tiene para adelante, digo. Y esa fue, digo, quizás lo que más me marcó a mí en términos de participación, la posibilidad de ser parte de una construcción política que no tenía una fecha de vencimiento, como decían algunos, sino todo lo contrario, y que tiene el gran desafío de seguir interpelando a muchos más para que esta construcción siga creciendo. Bueno, uno de los legados de Néstor es la defensa de las convicciones, en esa célebre frase que recordamos todos y todas de cuando asumía que no pensaba dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y sin duda, un ámbito para la defensa de las convicciones son las campañas electorales, ¿no? Donde uno le puede contar sus propuestas al electorado. Estamos iniciando una nueva campaña con vistas a las elecciones del 14 de noviembre. ¿Cómo están pensando y preparando la posibilidad de compartir las propuestas con los vecinos y las vecinas de San Nicolás? Mira, nosotros arrancamos esta campaña de manera un poco distinta a la que habíamos arrancado las PASO. De hecho, mañana tenemos una primera charla, invitamos a distintos profesionales de la ciudad que no son del espacio nuestro ni nada en particular, a debatirnos, en realidad a compartirnos las miradas que nosotros tenemos, a que le sumen ideas, a que le sumen proyectos. La base de nuestra propuesta está principalmente por, obviamente, generar fuentes de empleo y de trabajo y que sean agendas que entendemos que se pueden resolver desde lo local, esos son nuestros ejes centrales. También tiene que ver con, de alguna manera, la transparencia municipal, que para nosotros es clave, digo, tenemos muchos ruidos y muchas situaciones que no se condicen con lo que la sociedad espera, y esto que les contaba, que por ahí parece más anecdótico, pero es muy simbólico, digo, de que el Consejo Deliberante funcione en determinado horario y lugar casi como si fuera una oficina administrativa más, para nosotros no es un dato menor. Y obviamente la agenda de inclusión social, para nosotros es fundamental, el deporte, la cultura, la educación, la salud, en prioridades que hoy no están. Digo, estas son nuestras bases hoy para interpelar a la población, y a las cuales creemos que hay muchos referentes en la ciudad que por su formación académica, por su profesión o por su historia pueden aportarnos ideas, así que arrancamos mañana con esas charlas y debates, y estamos convocando al fin de semana un gran plenario con todos los compañeros y las compañeras, también para discutir no solo los proyectos y las ideas, sino también... Yo siempre digo que los compañeros y las compañeras que militan en el territorio, o que militan en la fábrica, o que militan en la escuela, tienen una sensibilidad con la población o con el que tienen al lado, que a veces a uno en la cotidiana se te pasa. Y eso es lo que nosotros no podemos perder nunca. Entonces, generar un ámbito para poder intercambiar ideas, miradas, y cómo hacemos para en noviembre poder tener un triunfo, también para nosotros es fundamental. Así que vamos a arrancar con esto, con una campaña. Y además que, permítanme decirle, la pandemia, la primera etapa de las PASO fue muy difícil. Nosotros hicimos el lanzamiento por Zoom en una situación medio rara.
ahora nos estamos pudiendo encontrar, nos estamos pudiendo volver a abrazar y también eso hay que empezar a recuperar, que es muy importante. Así que bueno, empezamos a caminar por este lado. Cecilia Comerio, queremos agradecerte muchísimo por este rato aquí en Fuera de Contexto y particularmente también quiero agradecerte por la forma en la que tomaste los eventos de público conocimiento y le sacaste tanta fuerza, y que de un hecho inadmisible para la vida democrática argentina hayas sacado fuerza y hayas apostado con más fuerza a la participación política, a encarar la campaña con un nuevo entusiasmo. Bueno, es todo un ejemplo para nosotros y para todos nuestros oyentes y nuestras oyentes. Así que más que agradecidos con este rato que nos has dedicado. No, gracias a ustedes. Gracias por ponerlo en la agenda, digo, para que no siga pasando en alto. Y también gracias por la paciencia, porque soy madre, anda mi niña dando vuelta, el perro ladrando, imagino que todo eso debe haber salido en el audio. Nada, estas son las cosas de ser militante y también tener que acompañar a la familia y todo. Así que nada, les agradezco a ustedes. Y nada, a disposición para lo que necesiten siempre. Y obviamente los invito al puerto de San Nicolás cuando quieran, serán más que bienvenidos. Buenísimo. Conozco el centro de San Nicolás y el sindicato de Luz y Fuerza, que fui a actuar. Ah, bien. Bien. Pero no me llevaron al puerto, así que... Bueno, los esperamos por acá. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Que andes bien. Fuera de Contexto. Todo se presta. Y un gigante en un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Mesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una vez.
logramos lograr ese logro. Fuera de contexto. Un programa muy logrado. De la mano de Alejandro Balvis con el Gran Pez se va terminando este Fuera de Contexto en este sábado. Ahora se quedan con el gran Nico Esquivel y su cápsula. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado, ¿no es así, Luis? Como cada sábado a las 16 horas, así que les agradecemos la compañía en este feriado extra large, en esta tarde de sábado, y aprovechamos también para agradecerles al productor del programa, Nico Colompo, a quien le deseamos también una pronta recuperación luego de haber sido intervenido en su rodilla. Pensé que le querías desear pronta recuperación por el partido. Bueno, no lo mencionamos. No lo mencionamos. Por supuesto, el abrazo de siempre a Juan Pocho Monasterio, el editor y el hombre a cargo de las gráficas y de tantas cosas de este programa. Y sumamos, por supuesto, a ese agradecimiento a Cecilia Comerio por su tiempo, por su generosidad y por este rato aquí con nosotros. 2093 días lleva Milagro Sala ilegalmente detenida en la provincia de Jujuy. 668 días están ocurriendo con un gobierno nacional de signo peronista. Eso es inconcebible. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y quien realmente gobierna la provincia de Jujuy, el genocida impune Carlos Blaquier, mantienen a 9 integrantes de la Tupac Amaru como presos políticos en la provincia de Jujuy y le han inventado 17 causas a Milagro Sala. Lo decimos y lo repetimos cada sábado. Libertad a Milagro, libertad a los presos políticos, libertad a las presas políticas. En ese marco, también repetimos que nos sigue pareciendo un absurdo que Carlos Stornelli siga siendo fiscal. Y ya que estamos con las efemérides, aprovechamos para recordar que este jueves pasó la marcha 2269 de las Madres de Plaza de Mayo, como cada jueves a las 15:30. Las madres están yendo otra vez a la plaza, haciendo la ocupación política del espacio que les dio vida, que les dio el nombre, que le dio la dimensión internacional a esa marcha que es tan pequeña en tiempo, pero que es tan enorme en torno a su repercusión y a su dimensión. Sepan quienes nos escuchan en todo el país que por ahí, si no se pueden acercar a la Plaza de Mayo para acompañar a las madres en su marcha, la pueden seguir en la página, a la marcha la pueden seguir en la página de madres.org. Madres.org, ahí pueden seguir el discurso de Eve y de los invitados especiales de cada marcha. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos entonces y será hasta el sábado siguiente. Será hasta el sábado siguiente, empieza a sonar ¿Para qué sirve pensar?, la cortina musical de este programa, obra de la gran banda de Mar del Plata, Científicos del Palo. Hasta el sábado que viene.